siendo cristianos, viven enojadas, viven tristes o desanimados por los problemas que pasan en su vida. Hay personas que ya no se están congregando porque no consiguieron aquel trabajo que tanto querían. Otros están enojados porque sus hijos, por alguna manera, se apartaron de los caminos de Dios. Otros están desmotivados porque sus hijos se casaron con personas no creyentes y dicen, ¿por qué Dios no detuvo a esta persona? Algunas personas nunca logran avanzar por no saber cómo lidiar con los problemas. ¿O por qué no nos pasó lo que queríamos? Es necesario, hermanos, que Dios toque nuestra mente y nuestro corazón y nos dé una manera de pensar distinta en las pruebas. ¿Por qué, pastor? Porque lo sabrá, hermanos. En el mundo tendréis tribulación. Lo dijo Dios, hermanos. Quisiera que trates de responder esta pregunta, hermano, que estoy a punto de hacerte. ¿Quién está detrás de los problemas? ¿Quién está detrás de necesidades o adversidades? Sabes, en la Biblia Jesucristo caminaba por Jerusalén y se encontró una persona ciega. Vayamos a Juan 9:1. Juan capítulo 9, versículo 1. ¿Sí escucha fuerte ahí atrás, hermano Moy? Sí. Juan capítulo 9, versículo 1 nos dice la Biblia. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces sus discípulos vieron a este hombre ciego, hicieron algo que tú y yo haríamos, hermanos. Y le preguntaron diciendo, Rabí, en otras palabras, maestro, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo somos nosotros, hermanos, igual que los apóstoles, que buscamos una respuesta pronta? ¿Por qué ese hombre está ciego? ¿Quién pecó? La pregunta no era si alguien había pecado, la pregunta era ¿quién pecó? Y a veces buscamos una respuesta pronta para nuestros problemas porque nuestra vista es muy corta. ¿Por qué? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No busques siempre una respuesta rápida. Ellos basaron el problema suponiendo que la enfermedad era señal de juicio. Los discípulos nos ilustran que nuestra perspectiva es tan corta. Los apóstoles no eran gente mala, eran cristianos. Y nos ilustran muchas veces cómo vivimos tú y yo. Por eso es que nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué mi hijo se fue de la casa? ¿Por qué mi padre se enfermó de cáncer? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué me demandaron? Y las preguntas son infinitas y cada banca tiene listas distintas. Al darnos cuenta que no hay una respuesta muy clara para cada pregunta, amenaza nuestra creencia con la bondad de Dios. Déjame decirte algo, hermanos, Dios es bueno, sin importar lo que estés pasando hoy. No puedes juzgar ni poner en balanza la bondad de Dios por lo que te pasó hoy, o ayer, o unos cuantos días, hermano. Estamos igual de cerrados que los apóstoles al caminar y hacernos preguntas ¿por qué? Con incertidumbres y sin tener la respuesta. Y Jesús trata de abrir el entendimiento de los apóstoles ante la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, y fíjense, hermanos, más importante que el por qué es el para qué. Miren lo que Jesús responde. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino, ¿qué dos palabras siguen ahí? ¿Para qué? Cuando pasemos por adversidades y momentos difíciles, no nos preguntemos por qué, preguntémonos para qué. Toda prueba, toda adversidad tiene un propósito de parte de Dios, hermanos. Sino para que las obras de Dios, fíjense para qué, porque ese hombre era ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué respuesta, hermanos? Ningún apóstol creía pensar la respuesta que Jesús iba a dar.
Muchas veces el problema es que solo pensamos en nosotros y en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hermanos, todos queremos que las obras de Dios se manifiesten en nosotros, amén, hermanos. Pero ¿quién quiere ser ciego, hermanos? No, Dios se palpó de una manera poderosa en ese hombre, ¿sí o no? ¿Pero sabes cuántos años pasó sin ver, hermanos? No es que se le cerró el ojo un día antes, hermanos. Tuvo toda su vida en ceguera. Se le acercan los apóstoles, ¿por qué no ve, maestro? Pecó él o sus padres. Le dijo, espérate, no, es para que yo me glorifique en su vida. Wow. Y tú vienes a la iglesia, hermano, y te preguntas, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Acaso pequé yo, mis padres? Y dice Dios, no. Para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Vamos, qué versículo tan increíble. No te preguntes por qué. Siempre preguntémonos para qué. Los discípulos veían la ceguera como un resultado de algo. Sin embargo, Jesús les hizo saber que la ceguera tenía un propósito. A veces es difícil de entender eso, ¿verdad, hermanos? Es más fácil responder quién pecó, él o su padre. Pero no fue la respuesta que dio Jesús. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Es posible que la adversidad se origine en Dios? ¿Qué pregunta, hermanos? Este texto nos quita la idea de la teología de la prosperidad. Este texto nos hace saber que el ingeniero de la adversidad en ese hombre y su ceguera fue Dios. Fue Dios. Acabamos de cantar un canto tan bonito, hermanos. Vamos a poner el canto, qué fiel es Dios. No, y pensemos en lo que cantamos, hermano. Un día Pedro caminaba por las aguas, en medio de la tempestad cayó, olvidando que era Cristo quien pedía, deja todo y camina hacia mí. Mira el coro, hermanos. Que fiel es Dios que camina en la tormenta. Fiel es Dios que ¿qué dice ahí? ¿Quién creó la tempestad? Dios. ¿Pero qué no Dios es el autor de la paz? También. Las dos. Pero es en medio de la tempestad cuando experimentamos qué fiel es Dios, hermanos. Pero el creador de la tempestad a veces es Dios. Y el creador de la paz en medio de esa tempestad también es Dios. Para ilustrártelo con la Biblia, vayamos a Job capítulo 5, versículo 17. Job 5:17 nos dice la Biblia, he aquí, bienaventurado, dichoso, doblemente bendecido, varón que goza del cielo. ¿Quién? El hombre a quien Dios castiga. Bueno, tú y yo entendemos ese texto de esa manera, ¿no, hermano? Pero así es, hermano. Y luego fíjate lo que dice, por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Versículo 18. Porque Él, hablando de Dios, Él es quien hace, ¿qué, hermanos? ¿Quién hace la llaga? Dios. Y Él la vendará. Él hace la llaga y Él nos venda la llaga. Y después nos dice, Él hiere. Y Él mismo cura. No lo menospreciéis, dice el texto. A veces Dios tiene que hacer una llaga en nuestra vida. Pero qué confort y alivio que el mismo que hizo la llaga me sana la herida, hermanos. Qué bendición. Vamos a ver otro ejemplo, 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7 nos dice la Biblia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, la palabra dado viene de la palabra regalo. Le fue dado algo al apóstol Pablo, un regalo. Un aguijón en mi carne. Y luego fíjense cómo dice, hermanos, un mensajero de Satanás que me abofeté. Entonces uno se pregunta, ¿quién mandó el aguijón? ¿Fue Dios o fue el diablo? Ahora, ¿por qué llegamos a la conclusión que fue Dios? Por el propósito del aguijón. Fíjense lo que dice.
¿para qué? No, cada vez que veas eso en la Biblia es una palabra muy importante. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. ¿Por qué? Pablo le dijo, ¿por qué me das el aguijón? Dios le dice, ¿para qué? No te enaltezcas, Pablo. Más importante que por qué es para qué. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, ¿para qué no me enaltezca sobremanera? El apóstol Pablo describe una lucha, describe un dolor, no sabemos si era una ceguera, un dolor físico, pero sabemos que le pidió 3 veces a Dios, Señor, quítame el aguijón de mi carne, Señor, quítame el aguijón de mi carne, Señor, quítame el aguijón de mi carne, y siendo el apóstol Pablo, Dios le dijo, no te lo voy a quitar, pero bástate mi gracia te será suficiente. Uno puede decir, fue Satanás quien le dio el aguijón, porque dice mensajero de Satanás y tiene cierta verdad, pero no tiene el propósito de la adversidad para que no me enaltezca sobremanera. Vamos, ¿ustedes creen que Satanás va a ingeniar un plan para mantener humilde al apóstol Pablo? No. La meta del diablo es hacernos orgullosos, soberbios y creernos autosuficientes. Satanás jamás va a idear un plan para humillarme. Dios sí. Y Dios puede usar a quien Él quiera para cumplir con su propósito, hermanos. Dios le causó un dolor para mantenerlo humilde. A veces es necesario problemas en el trabajo. Ni un amén, pues ¿a quién le va a gustar, hermano? A veces es necesario problemas en la casa para mantenernos humildes. ¿Tienes problemas con tus hijos? Dios, puedes tocar su corazón y ahí estás bien cerca de Dios, hermano. ¿Para qué son los problemas? Esto fue la introducción. Para que vaya abriéndose nuestro entendimiento, hermanos, y debemos ver las pruebas de una manera distinta a como Dios lo dice en su palabra. ¿Dios puede ser el autor de algunas adversidades en nuestra vida? La respuesta es sí. Pero no solo Dios. Muchas veces es nuestro propio pecado, malas decisiones tomadas por nosotros. Los discípulos no estaban del todo mal al preguntar quién pecó, mas sin embargo Dios les abre el panorama y dicen, espérate, también puede ser para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vayamos a Santiago 1:14. A veces no es por Dios, sino por nuestras malas decisiones o pecados. Esta mañana mencioné este texto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propio deseo carnal es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué da a luz, hermanos? El deseo carnal con el cual batallamos y seguimos en él, causará la muerte. El pecado trae muerte. A veces es muerte física, como Adán y Eva, pero a veces es una muerte más sutil. Y es la muerte más cotidiana entre sus hijos. Relaciones mueren, amistades mueren, la fe muere, el gozo muere, relación con Dios muere, tu servicio a Dios muere. Todo pecado traerá alguna clase de muerte y no solamente es física, a veces es más sutil. Nos empezamos a alejar poco a poco de Dios y ni siquiera nos damos cuenta, hermanos. Cuando tú entras a tu cuarto, la luz está prendida y la apagas, en ese instante, hermanos, no ves nada. Pero después de que pasan unos 3 segundos, te acostumbras a verlo todo oscuro. Cuando caminamos en la luz, todo lo vemos bien, hermanos, nos alejamos y en un principio decimos, ay, no sé, y ya después solamente caminamos en oscuridad y nos acostumbramos. Después de pecar Adán y Eva en el huerto, Eva experimentaría de ese día en adelante dolor de parto, conflictos con Adán, experimentaría la muerte. Desde ese momento la vida de Adán y Eva estarían llenas de adversidades. Mano, me parece algo tremendo pensar que no era el plan principal de Dios. En ese momento no había adversidades, no había tristeza, no había muerte, hermanos, en el huerto, no había enfermedades. Guarda esto, hermanos. La bondad y el poder de Dios
no se debe medir en la tragedia y en la adversidad día tras día. Si cuestionarás, ponlo en la balanza a la luz de la eternidad. Mira lo que dice Apocalipsis 21:3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Si vas a poner en balance, hermanos, la bondad de Dios, hazlo a la luz de la eternidad. La Biblia dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dios morará con nosotros, hermanos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, miren qué hermoso texto. Enjugará Dios toda lágrima. ¿Quieres poner en duda la bondad de Dios? Ponlo a la luz de la eternidad. Cuando llegues al cielo y estés llorando, y Dios, hermano, no sé si tenga Kleenex, hermano, no sé si tenga una toalla, no sé qué tenga, pero yo creo ese texto. Y cuando estemos en el cielo, hermanos, y tal vez algunos familiares que no tenían a Cristo, y uno dice, no fueron al cielo. Dios, dice la Biblia, enjuagará Dios. No, si mandaba un ángel, yo estaría satisfecho. Pero no dice Dios mandará un ángel. Enjuagará Dios toda lágrima. Y tal vez tú y yo vamos a estar llorando, hermanos. Y va a llegar Dios, hermanos, con un Kleenex. Y Él te va a hacer así, hermano. Y te va a secar el otro ojo. Diciéndote, hey, todo está bien. Entra en el gozo de tu Señor. Si quieres poner la bondad de Dios en balanza, hazlo a la luz de la eternidad. No si te fue mal una semana, hermano. Ya no habrá más muerte, hermanos. Jamás tendremos que ir a un funeral. El lugar que menos me gusta ir a mí es un funeral. No me gusta ni predicar ahí. Lo hago porque tengo que hacerlo y quiero que gente sea salva, pero no me gusta. Pero habrá un día que ya no habrá funerales. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no va a haber clamor, ya no va a haber dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como dice el gran himno de la fe, ya lo pasado, pasado. Creo que está después de como el siervo. No estoy muy seguro, hermanos. Pero todos se lo saben, ¿verdad, hermanos? Hubiera dicho, maestros, encrespan las aguas, y quién sabe cuál es este, hermano. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Creo que nada, hermanos. Pero nos gozamos. Si quieres poner la bondad de Dios en balanza, hazlo a la luz de la eternidad. Y tendrás que decir desde el día de hoy que Dios es bueno, hermanos. Solo porque Él va a tomar un Kleenex y va a limpiar mis lágrimas en el cielo. Y después de que me las limpie, jamás volverá a salir una sola lágrima de nuestros ojos, hermano. Romanos 8:18, mira lo que dice. Romanos 8:18 nos dice el texto, el apóstol Pablo, pues tengo por cierto, hermano, no nos tiene que caber duda, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, yo no sé qué aflicciones tengas, pero dice la Biblia, no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto podremos durar, hermanos? 80 años. Dice que en los robustos 70 o en los robustos 80. Yo creo que estamos en los robustos. Igual y le pegamos hasta el 90, hermanos. Porque estamos muy robustos. Y bueno, 2, 3, igual y le pegan al 100, hermano. Matusalén. Si nos va mal aquí 80 años, entre comillas, ¿no? A nadie le va mal diario, hermanos. A nadie le va mal diario. Sí, pasa después del servicio para que ore por ti, hermano, por favor. Aunque tengas de vez en cuando un día malo, hermanos, en comparación de la eternidad y estar con Dios. No, no es una falacia, no es un cuento, es la Biblia. Calles de oro, hermanos.
puertas de perlas, 2, 3 hermanas se le van a aventar a la perla y ahí se van a quedar colgadas media hora, hermanos. Mar de cristal. Ya no habrá necesidad de una iglesia, no vamos a batallar con el pecado. Que yo sé que aquí nadie batalla, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. Ya no va a haber necesidad de congregarnos. No habrá necesidad de luz porque la gloria de Dios será suficiente para iluminar todo el cielo, hermanos. No tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros, en nosotros, en el cristiano, en el Hijo de Dios, hermanos, ha de manifestarse. El autor de las adversidades a veces es Dios. A veces las adversidades son por nuestro propio pecado, como Adán y Eva. Y sí, también a veces es por Satanás, hermanos. Vayamos a Job, capítulo 1, versículo 1. La actividad de Satanás no solamente fue en el huerto, y sé que no predico mucho de esto, pero está en la Biblia, hermanos. Su actividad no solo fue en el huerto, sigue activo el día de hoy, hermanos. Alguna gente ha dicho que Job perdió sus hijos porque tenía orgullo y tenía soberbia en su corazón. No, yo escucho mensajes como eso y digo, no conoces la Biblia. La Biblia dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y era este hombre cómo, hermanos? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, versículo 8, Dios va a hablar de Job. Mira lo que Dios dice de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hermanos, es Dios. Había escuchado que gente dice, no, tal persona, no, un pan de Dios. Y lo conozco y digo, era pan podrido. No, la gente se equivoca, hermanos, pero Dios no se equivoca. Y Dios dijo de Job, hermanos, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay duda que Job era un buen hombre, hermanos, porque Dios lo dijo. Satanás llega en la historia y se mete en el versículo 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él su casa, lo que tiene, el trabajo de sus manos, has dado bendición, sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende tu mano, toca lo que tiene, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aún el mismo Satanás, hermanos, debe someterse a Dios. Y surge una pregunta, hermanos, muy difícil de comprender. ¿Por qué Dios permitió esta aflicción en Job? Al salir vencedor, conocemos la historia, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Luego viene Job 2:4 y dice la Biblia, respondiendo Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende tu mano y toca su hueso, toca su carne, y verás si no blasfema contra ti. ¿Sabes cuál es la meta de Satanás, hermanos? Que blasfememos a Dios. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La adversidad de Job provenía por Satanás. Dios lo permitió, porque todo debe someterse a Dios, hermanos. Recordemos lo que dice 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8 nos dice la Biblia, sed sobrios y velad. Porque tenemos un adversario, y no es tu hermano. El adversario es el diablo, hermanos. No es tu suegra. Percibí un espíritu de incredulidad de este lado, hermanos, como atrás. Es que estoy seguro, pastor, tiene que ser el anticristo encarnada. No, no lo es. Es muy cerca, pero no lo es. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, hermanos, anda alrededor buscando a quien devorar. Y está por todos lados, por tu trabajo, de vez en cuando hasta por aquí se ha de sentar junto a ti.
Y por ahí está, ¿verdad? Dice el hermano Luis. No, y por eso vienes a la iglesia y piensas en lo que vas a ir a cenar después del servicio. Y a veces, ¿qué aprendiste de la iglesia? Ay, fue un consuelo a mi corazón. ¿Pero qué aprendiste? Fue un consuelo a mi corazón. Bueno, pero ¿qué aprendiste? Fue una bendición. Fue de tremendo impacto a mi vida. Bueno, ¿qué aprendiste? No, nada, hermano. Porque estás aquí, hermano, escuchaste un himno que alentó tu corazón, pero te saliste sin Biblia. Y al final del día lo que te va a mantener allá afuera es esto, hermanos. Salte al menos con un texto, hermano, cuando vengas a la iglesia. Porque anda alrededor buscando a quien devorar. Y fíjense lo que dice, hermanos, al cual resistid firmes en la fe, versículo 9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La prueba que tú traes no solo es para ti y tu casa, también ahí anda por allá alguien en Chile, hermanos, o en otro país, pasando el mismo padecimiento. Hermano, y si aumenta la prueba, aumenta su gracia, hermanos, como se cantó en el himno de esta mañana. Pero Satanás buscará la manera de traer problemas y adversidades para ver si blasfemamos el nombre de Dios. Hermanos, la misma esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Su misma familia. Por eso Pedro nos exhorta a resistir, para que se cumpla su propósito. Versículo 9 lo dice, hermanos. Se van cumpliendo en vosotros los mismos padecimientos, hermanos. Ahora, entonces, pastor, bueno, ya me hizo bolas, me dijo que a veces el problema viene de Dios, a veces viene de mis pecados y a veces viene del diablo. ¿Cómo saber de dónde proviene? La verdad es que es difícil saber. Pero no debemos ser como los apóstoles y preguntar quién pecó, maestro, él o sus padres. Más importante que el por qué es para qué. Te lo voy a repetir. Más importante que el por qué es para qué. ¿Por qué, hermanos? Y lo más importante es cómo responderemos a aquella tribulación. La adversidad es la herramienta más efectiva que Dios tiene para profundizar nuestra fe y consagración a Dios, hermanos. Siempre ha sido la herramienta más efectiva. Las áreas donde experimentamos problemas son aquellas en las cuales Dios está trabajando. Alguien una vez dijo, Dios no está haciendo nada en mi vida. Y se le hace la pregunta, ¿y no tienes ningún problema? Porque Dios usa los problemas en nuestra vida para moldearnos, para acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, hermanos. Pero tu respuesta a ella determinará si serás capaz de utilizar eso para llevar a cabo el propósito de Dios. Para algunos, lamentablemente, los problemas destruyen su fe cuando responden de una manera incorrecta. Todo está basado en cómo respondes. Yo no sé lo que viene mañana, pero sí sé quién sostiene el día de mañana, hermanos. Y lo importante es cómo vamos a reaccionar a los problemas y a las adversidades. Más que por qué, es cómo debo responder. He contado esta historia muchas veces. Recuerdo, cada año venía, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, en el Instituto Bíblico. Venía cada año y en una ocasión llegué a Houston para de ahí transbordar y ir a Kentucky. Y de ahí me había quedado más del tiempo que debía. Y me dijeron, lo siento, ya no puede pasar. Y yo ahí dije, ¿por qué? Estaba sirviendo en el ministerio con los niños, en el ministerio hispano. Tenía mi trabajo, hermanos, tenía mi carro, me iba muy bien en todas las áreas. Problemas, pero iba bien. Y yo me pregunté ahí, ¿por qué? Ahora, aunque yo hubiera querido tener una respuesta el día de mañana, no la hubiera tenido, hermanos. Si hubiera querido una respuesta en una semana, no lo hubiera tenido. Después de 2 años, empecé a saber por qué. Y se comenzó esta iglesia. Han pasado 6 años y ahora no es por qué, ahora es gracias Dios. Yo no lo podía entender, hermanos, al siguiente día, ni a la semana, ni a los 6 meses, hermano. Y va a haber veces, si tú quieres una respuesta y quieres comprender algo mañana, y dime ahorita, Dios. Para empezar, Dios no te tiene que responder.
Porque es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Más importante del por qué es para qué. Detrás de toda adversidad siempre hay un propósito divino. Si actúo de una manera correcta, si respondo de la manera adecuada, puedo llegar a amargarme o puedo llegar a disfrutar las bendiciones de Dios con la misma prueba. Hay personas en esta iglesia que han pasado por situaciones muy similares y gente se aparta o gente se amarga o gente, hermanos, sigue cantando, Dios sigue tocando su corazón, siguen trayendo su Biblia, siguen siendo fieles a su Dios. Y digo, ¿qué fue Dios más bueno con uno que con el otro? No, es que uno supo responder correctamente a las adversidades, hermanos. Con seguridad los discípulos se preguntaban en el monte Calvario, hermanos, imagínate a los apóstoles, veían a su maestro mientras caminaba hacia la cruz del Calvario, cargando su cruz, y después al colgarlo en una cruz, hermanos, su maestro, quien les había enseñado 3 años y medio, Jesucristo, siendo rey coronado con espinas, clavos en las manos, clavos en los pies. ¿No crees que los discípulos se preguntaron por qué? Ahora, tú y yo ya tenemos toda la Biblia completa, pero ellos la estaban viviendo en ese momento. No tenían el libro de Apocalipsis, hermanos. Ni siquiera tenían los evangelios que nos relata su resurrección. Sí, Cristo les dijo que la iglesia, hermanos, la iba a reedificar en 3 días, pero hermanos, no lo comprendían como nosotros, que ya tenemos la Biblia. Ellos debieron de haberse preguntado ¿por qué? ¿Por qué permites tal cosa? ¿Por qué permites tantos golpes? ¿Por qué permites, hermano, tanto dolor? Humanamente ahí no había explicación, pero después de unos días, y para ser más preciso, a los 3 días, comprendieron por qué. Al siguiente día no hubieran tenido respuesta, pero al tercero, y cuando tembló la tierra, hermanos, y Cristo resucitó entre los muertos, comprendieron por qué. A veces, al igual que los apóstoles, vemos nuestra esperanza hecha pedazos delante de nuestros ojos. A veces yo veo que gente buena sufre y uno puede llegar a preguntarse por qué. La muerte de Cristo tomó la tragedia más grande de la historia y la utilizó para llevar a cabo su triunfo más grande, la salvación de la humanidad. Hoy se explica la cruz. En ese momento era difícil comprenderlo para la gente que lo estaba presenciando físicamente. Si el asesinato, porque es la palabra, el asesinato del Hijo perfecto de Dios puede ser explicado, ¿cuánto más podemos confiar en que Dios esté llevando a cabo su propósito en nuestra vida a través de los problemas que enfrentamos? Uno se pregunta, ¿cuál fue la fuente de adversidad que enfrentó Cristo? ¿Fue el pecado? ¿Fue Satanás? ¿Fue Dios? Y la verdad es que fueron los 3. Los 3 tuvieron parte. 2 preguntas para terminar este mensaje, hermanos. La primera, ¿has estado tan aferrado a saber por qué llegan los problemas que has llegado a ignorar a Dios? ¿Estás tan aferrado y tan metido en tu problemita que te olvidas que Dios puede tener parte en eso y Dios puede usarlo para su gloria? 2, ¿este problema ha fortalecido tu fe o la ha debilitado? No hay punto neutro. Crecemos o morimos. La adversidad es una realidad que nadie puede evitar. En vez de poner nuestro esfuerzo en preguntarnos por qué o quién, empecemos a responder de buena manera a lo negativo, para que pueda ser usado para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y tal vez, no sé si sean 3 días, no sé si sea una semana, no sé si sea un año, o después de 7, puedas comprender. Ahora entiendo por qué, Señor. Y es cuando Dios se palpa en nuestras vidas. Cuando podemos decir como Job, de oídas te había oído, escuché el sermón y estaba bueno, mas ahora mis ojos te ven. Nos lo llamas en algo práctico.
Recordemos que la Biblia nos dice que tengamos por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. No solo dice pruebas, porque como que se ponen de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Como que una prueba le dice a otra, pues vamos dándole juntos, ¿no? Y no sale uno de una y ya se mete uno en otra. Pero también así son las bendiciones. No termina una todavía cuando ya viene la otra y viene la otra. Y son rachas, hermanos. Hay rachas muy buenas, hay rachas muy malas. Ese piano no solamente tiene teclas blancas, tiene blancas y negras. Y cuando se tocan las dos, se escucha tan bonito. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce muchas cosas, no solo paciencia. La esencia es que produce. Dejemos que produzca cosas buenas en nosotros, hermanos. Tengamos sumo gozo, recordamos que produzca algo bueno y respondamos bien a las adversidades porque vendrán. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Pero pastor, ¿cómo espera que me goce con esta adversidad? Dios es más grande, mi hermano. Sí, los problemas son más grandes que nosotros, hermano. Los problemas son más grandes que yo. Pero Dios es más grande que mis problemas. Dios es más grande. Él da mayor gracia, mi querido hermano. ¿Tienes aflicciones? En el mundo tendréis tribulación. No seamos de vista corta como los apóstoles. No te preguntes a cada rato por qué, y por qué, y por qué. Bueno, ¿y por qué no? A final del día lo mereceríamos. Pero en vez de preguntarte por qué, pregúntate para qué. Maestro, ¿por qué es que este hombre es ciego? ¿Pecó él o pecó su padre? No, espérate, lo estoy viendo de una manera muy corta. Eso que yo hice en ese hombre es para que mis obras sean manifestadas en él. Jesús sabía el momento preciso para llegar en su vida y hacer que ese hombre recobrara la vista, porque Dios tiene un propósito en cada problema. No te desesperes si no entiendes la respuesta mañana, porque hermano, tal vez no la va a ver. Tampoco en una semana. Yo he comprendido cosas en mi vida después de 2, 3, 5 años. Y después le digo, Señor, gracias que lo hiciste. Pero en ese momento, si soy honesto, me preguntaba por qué. Ahora debemos preguntarnos para qué. Para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Dios puede ser el autor. Nuestro pecado puede ser el autor. Satanás puede ser el autor. Al final del día no importa el autor, lo que importa es cómo reaccione yo. Porque Dios, al final del día, es quien lo permite. Aún sea Satanás. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Gózate, cristiano. ¿Es difícil, pastor? Claro que es difícil. Por eso hay mayor gracia. Que podamos decir de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Recuerda que Dios es fiel, hermanos, en la tormenta. Él hace la llaga, pero también la sana. Él es quien nos quebranta, pero también quien sana todas nuestras heridas. Siempre hay un plan perfecto detrás de cada prueba. No te enojes, mi hermano. No te amargues. No pierdas tu fe. No dudes nunca de la bondad de tu Dios. Y si la pondrás en balanza, hazlo a la luz de la eternidad. Cuando Dios enjuague toda tu lágrima, no me digas que no es bueno. Claro que es bueno. Ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno, mi hermano.